Sin billete no sube nadie. La voz del conductor cayó como una puerta cerrándose en plena cara. La anciana se quedó inmóvil junto al bordillo, con el abrigo manchado de polvo, las manos temblorosas y una dignidad que intentaba no romperse delante de todos. Lucía, de 12 años, miró la máquina de billetes. Luego miró su propio bolsillo. Solo tenía 5 euros. 5 euros para comprar leche, pan y quizá algo barato para la cena. 5 euros que su madre le había dicho que no tocara salvo emergencia. Y, sin embargo, al ver a aquella mujer perdida, humillada y sola en una parada casi vacía de Madrid, Lucía sintió que la emergencia estaba justo delante de ella. Antes de pensarlo demasiado, puso el pie en la puerta del autobús para que no se cerrara. «Espere», dijo, con una voz pequeña, pero firme. El conductor la miró con fastidio. «Niña, quita el pie de ahí». Lucía tragó saliva. Sacó las monedas y el billete arrugado del bolsillo de su vaquero. Los dejó en la máquina con un sonido seco, demasiado fuerte para algo tan pequeño. Pago por las 2. No sabía que acababa de ayudar a una de las mujeres más ricas de España. Solo sabía que no podía dejarla allí. Aquella tarde, el viento de octubre recorría Madrid con dos caras distintas. En el barrio de Salamanca, donde las fachadas parecían recién lavadas y los portales olían a perfume caro, el aire movía las hojas doradas de los plátanos como si tuviera cuidado de no molestar. Los coches negros pasaban despacio, brillantes, silenciosos, como si nunca hubieran conocido una avería. Pero en Vallecas, donde vivía Lucía, el mismo viento entraba por las rendijas de las ventanas, levantaba polvo en los patios y arrastraba olor a fritura, gasóleo y ropa tendida. Lucía estaba en medio de esos dos mundos. De pie junto a una parada de la EMT, sostenía una bolsa de plástico con el uniforme de trabajo de su madre, una bata negra, un delantal blanco y unos guantes de goma que olían a lejía. Su madre, Carmen, seguía dentro de un piso enorme, limpiando los suelos de una familia que vivía como si el cansancio de los demás no existiera. Carmen llevaba días con la espalda mal. Una punzada le bajaba desde la cintura hasta la pierna cada vez que se agachaba. Por eso Lucía, al salir del colegio, había ido a ayudarla en secreto. Había limpiado zócalos, estanterías bajas y rincones que nadie miraba, pero que la señora de la casa siempre encontraba. No podían enterarse de que una niña entraba por la puerta de servicio. En aquellas casas, los hijos de las empleadas no eran niños. Eran molestias. Lucía se ajustó la chaqueta vaquera. Era menuda para su edad, con el pelo castaño recogido en una trenza apretada y unos ojos oscuros que observaban demasiado para una niña. Bajo la camiseta llevaba colgada una vieja placa militar de su abuelo, el sargento Manuel Rivas. Su madre decía que él había sido un hombre de honor. Lucía no sabía exactamente qué significaba eso, pero cuando tenía miedo, apretaba aquella chapa fría entre los dedos y se sentía un poco más valiente. Miró su reloj barato. El autobús tardaba poco. Si lo perdía, tendría que caminar demasiado, y ya estaba anocheciendo. Entonces vio a la anciana. Estaba sentada al extremo del banco, muy recta, como si incluso perdida intentara comportarse bien. Llevaba un abrigo beige de buena calidad, aunque una manga estaba sucia. El pelo blanco, recogido con cuidado, se le había desordenado por el viento. No parecía una vecina de la zona baja. Tampoco parecía alguien acostumbrado a esperar un autobús. Lucía la miró de reojo. La mujer palpó un bolsillo. Luego otro. Miró el banco, el suelo, la calle. Su respiración empezó a acelerarse. «Perdone, ¿le pasa algo?», preguntó Lucía. La anciana levantó la vista, sobresaltada. «Mi bolso», murmuró.
Lo tenía aquí. Estoy segura de que lo tenía aquí. Lucía miró alrededor. No había nadie cerca. ¿Lo habrá dejado en algún sitio? La mujer cerró los ojos un segundo, intentando recordar. Salí a caminar. Quería ver los árboles del retiro, después seguí andando. Creo que descansé en un murete, unas calles atrás. Tal vez lo dejé allí. Mi teléfono, mi cartera, todo. Puedo ir corriendo a mirar, ofreció Lucía. No, hija, no. No puedo mandar a una niña. Además, la anciana miró sus propias piernas con vergüenza, ya no puedo caminar más. Antes de que Lucía respondiera, el autobús apareció doblando la esquina. Frenó con un quejido largo. Las puertas se abrieron. El conductor, un hombre ancho, con cara de cansancio viejo, golpeó el volante con los dedos. Vamos, vamos, que voy tarde. La anciana subió un escalón con dificultad. Señor, he perdido el bolso. Necesito llegar a una estación o a un lugar donde pueda llamar a mi familia. Si pudiera dejarme subir, yo. El conductor soltó una risa seca. Sin billete no sube nadie. Normas de la empresa. No estoy pidiendo limosna, dijo ella, intentando mantener la compostura. Estoy en una situación complicada. Y yo estoy trabajando, cortó él. 3 euros o se baja. Así de fácil. La cara de la mujer se puso roja. No de rabia. De vergüenza. Lucía conocía esa expresión. La había visto muchas veces en su madre cuando alguien le hablaba como si limpiar una casa la hiciera menos persona. La anciana bajó la mirada. Entiendo. Disculpe las molestias. El conductor estiró la mano hacia la palanca para cerrar la puerta. Entonces Lucía se movió. Espere. Metió el pie entre las puertas. ¿Pero tú qué haces? Ladró el conductor. Lucía no retiró el pie. Tenía el corazón golpeándole tan fuerte que le dolía el pecho. Pensó en la leche. Pensó en su madre abriendo la nevera vacía. Pensó en la anciana quedándose sola en la acera cuando la noche terminara de caer. Y pensó en su abuelo. Sacó los 5 euros. Pago por las 2, repitió. El conductor miró el dinero. Luego a Lucía. Luego a la anciana. Siéntense y no den guerra. Lucía bajó un escalón y tendió la mano a la mujer. Venga. Ya está pagado. La anciana miró aquella mano pequeña como si no entendiera cómo algo tan frágil podía sostener tanto. Gracias, susurró. Subieron juntas. El autobús arrancó antes de que pudieran sentarse bien. Lucía la sujetó del brazo y la llevó hasta unos asientos del medio, lejos de la mirada del conductor. El interior olía a lluvia vieja, metal húmedo y cansancio. Algunas personas miraron un instante y luego apartaron la vista, como suele hacer la gente cuando la bondad le recuerda sus propias cobardías. La anciana se acomodó con dificultad. No tenías que hacer eso, dijo al fin. Era tu dinero. Lucía se encogió de hombros, aunque por dentro sabía que no era solo dinero. Mi madre dice que no se deja a nadie tirado. Menos cuando empieza a oscurecer. La mujer lo observó con atención. Tu madre debe de ser una buena mujer. Trabaja mucho, respondió Lucía, abrazando la bolsa del uniforme. Dice que trabajar mantiene la cabeza alta, aunque el cuerpo no pueda más. El autobús pasó por un bache y las ventanas vibraron. La anciana se agarró al respaldo delantero. Me llamo Elvira, dijo después, extendiendo la mano con una formalidad extraña en aquel lugar. Elvira Salvatierra. Lucía se la estrechó. Yo soy Lucía. Lucía Rivas. Rivas,
repitió doña Elvira, como si aquel apellido le hubiera rozado un recuerdo. ¿Y qué hace Lucía Rivas sola en un autobús a estas horas? Volver a casa. Mi madre limpia pisos por aquí. Yo la ayudo a veces, pero no se puede saber. ¿No se puede saber? Lucía bajó la voz. Si los señores se enteran, pueden despedirla. Dicen que los niños estorban. La expresión de Elvira cambió. No fue lástima. Fue algo más duro. ¡Qué gente tan encantadora! Pagan, dijo Lucía, defendiendo sin querer la única cuerda que sostenía su casa. Mamá dice que hay que aguantar. Aguantar, repitió Elvira, mirando por la ventana mientras las calles elegantes empezaban a quedarse atrás. Curioso verbo. A veces lo usamos para no decir sufrir. Lucía notó que la mujer tiritaba. La calefacción del autobús no funcionaba bien y el aire salía frío por las rendijas. Sin pensarlo, se quitó la chaqueta vaquera. Tome. Póngasela en las piernas. No, cariño, tú vas a pasar frío. Estoy acostumbrada, dijo Lucía. Además, tengo sangre de soldado. Elvira miró la chapa militar que había quedado visible sobre la camiseta. ¿Era de tu padre? De mi abuelo. El sargento Manuel Rivas. Mi madre dice que salvó a varios compañeros en una misión. No hablaba mucho de eso, pero todos decían que fue valiente. La anciana se quedó quieta. Muy quieta. ¿Manuel Rivas? Preguntó, casi sin voz. ¿Del destacamento español en Bosnia? Lucía abrió mucho los ojos. ¿Usted lo conocía? El ruido del autobús pareció alejarse. Elvira se inclinó un poco hacia ella. La confusión de antes desapareció de su mirada, sustituida por una claridad dolorosa. Mi marido hablaba de un Rivas, dijo lentamente. Un hombre que volvió entre el humo cuando todos pensaban que ya no quedaba nadie. Un hombre que lo sacó con vida de un vehículo ardiendo. Lucía apretó la chapa entre los dedos. Mi abuelo nunca decía que fuera un héroe. Los verdaderos rara vez lo dicen. Durante unos segundos, ninguna habló. El autobús siguió avanzando hacia barrios más estrechos, con farolas débiles y persianas bajadas. A través del cristal, Madrid ya no parecía elegante. Parecía cansada. Mi parada está cerca, dijo Lucía, levantándose un poco. ¿Usted sabe llegar desde la estación? Elvira miró la oscuridad de la calle. La seguridad que le había dado aquel recuerdo se quebró otra vez. Supongo que allí podré llamar a alguien, si encuentro un teléfono. Lucía pensó en la estación de noche. Pensó en los hombres que se quedaban fumando junto a la entrada. Pensó en la gente que dormía en los bancos y en los que miraban demasiado los bolsos ajenos. Negó con la cabeza. No puede ir sola. No tengo muchas opciones, hija. Lucía tiró del cordón del timbre. Bájese conmigo. Elvira la miró sorprendida. No puedo abusar más de ti. Tenemos teléfono en casa. Mi madre llegará dentro de un rato. Puede esperar allí. Hay té. No es muy bueno, pero calienta. La anciana dudó. Lucía le tendió la mano otra vez. Mi abuelo no habría dejado sola a una amiga. Elvira Salvatierra, una mujer cuyo apellido estaba en hospitales, fundaciones y edificios de media España, miró la mano de la hija de una limpiadora. Y la tomó. Entonces guíame, sargento. El edificio donde vivían Lucía y Carmen no aparecía en las postales de Madrid. No tenía balcones elegantes ni portales de mármol. Era un bloque antiguo de Vallecas, con paredes marcadas por los años y una escalera donde siempre se mezclaban los olores de comida casera, humedad y productos de limpieza. Es el tercero,
dijo Lucía mientras subían despacio. No hay ascensor, pero desde nuestra ventana se ve un poquito la ciudad. Doña Elvira sonrió suavemente. Para ella, aquellos escalones eran más que una subida difícil. Eran una entrada a un mundo que siempre había visto desde lejos. Durante décadas había pasado por barrios así dentro de coches con cristales oscuros. Había leído informes, firmado donaciones y financiado proyectos sociales. Pero nunca había estado realmente dentro de una de esas vidas. Nunca había escuchado una escalera crujir bajo los pasos de alguien que volvía agotado después de limpiar la casa de otra persona. Lucía abrió la puerta del pequeño piso. La cerradura se atascó como siempre. Tuvo que levantar un poco la puerta y empujar con el hombro. Bienvenida al palacio, dijo con una pequeña sonrisa. Elvira entró. El piso era pequeño. Mucho más pequeño que cualquiera de las habitaciones de invitados de su propia casa. Pero había algo que la sorprendió. Todo estaba impecable. El suelo antiguo brillaba. Las pocas fotos familiares estaban perfectamente colocadas. Había una planta junto a la ventana, cuidada con más cariño que muchas de las flores caras que había visto en mansiones. No era pobreza abandonada. Era una lucha diaria por conservar la dignidad. «Puede sentarse ahí», dijo Lucía señalando un sillón viejo junto a la pared. «Haré té. No tienes que atenderme, cariño. Mi madre dice que cuando alguien entra en casa, aunque tengas poco, siempre puedes ofrecer algo». Aquella frase golpeó más fuerte a Elvira que cualquier discurso. Mientras Lucía preparaba el té, la anciana miró alrededor. Sobre la mesa había varios sobres ordenados. Facturas. Avisos. Un papel con letras rojas. No quiso leerlo, pero entendió perfectamente lo que significaba. En la nevera había notas escritas a mano y cupones de descuento pegados con imanes. No había fotos de viajes ni restaurantes. Solo pequeños intentos de ahorrar unos euros. Era un mapa silencioso de supervivencia. Lucía dejó una taza delante de ella. «Solo tenemos manzanilla». «Es perfecta», respondió Elvira. Y lo decía de verdad. Tomó la taza entre las manos y sintió el calor volver poco a poco. «Tu madre debe de estar orgullosa de ti». Lucía bajó la mirada. «Ella es la fuerte». Hizo una pausa. Se hizo daño trabajando. Una señora le pidió mover un sofá porque una alfombra no estaba bien colocada. Luego cambió de opinión y le pidió ponerlo como antes. El rostro de Elvira se endureció. ¿Y siguió trabajando después? No podía decir que no. La niña dijo aquella frase con una normalidad que dolió más que la propia historia. Para Lucía, aquello no era una injusticia extraordinaria. Era simplemente martes. Antes de que Elvira pudiera responder, la puerta se abrió. Carmen entró apoyándose en la pared. Era una mujer todavía joven, pero el cansancio le había robado años. Llevaba el uniforme negro bajo un abrigo sencillo y una mano presionada contra la espalda. «Lucía, cariño, tráeme la bolsa de hielo. Creo que hoy». Se quedó callada. Sus ojos encontraron a la desconocida sentada en su salón. De inmediato se puso alerta. «Lucía». Su voz cambió. La voz de una madre que tiene miedo. «¿Quién es esta señora?» «Mamá, tranquila. Es Elvira». Perdió el bolso y el conductor no quería dejarla subir. «La ayudé». Carmen miró a su hija. Luego a la anciana. Reconocía ese tipo de presencia. Había trabajado 20 años limpiando casas de personas con dinero. Sabía distinguir la elegancia que no necesitaba presumir. Pero también vio algo más. Vio a una mujer cansada, perdida y agradecida.
Perdone, dijo Carmen rápidamente. No quería sonar mal. Es que una se preocupa. Elvira se levantó despacio. No tiene nada que disculpar. Su hija me ayudó cuando nadie más quiso hacerlo. Carmen miró a Lucía con una mezcla de orgullo y preocupación. Tiene demasiado corazón para lo pequeña que es. Creo que tiene exactamente el corazón que debería tener, respondió Elvira. Carmen sonrió apenas. Luego intentó caminar hacia la cocina y no pudo ocultar una mueca de dolor. Debería ver a un médico, dijo Elvira. Carmen soltó una pequeña risa. No de alegría. De realidad. Los médicos cuestan dinero. Una bolsa caliente y unas pastillas hacen milagros. Pero Elvira sabía que no era verdad. Lo sabía por la forma en que Carmen respiraba antes de cada movimiento. ¿Quiere comer algo?, preguntó Carmen cambiando de tema. No tenemos mucho, pero puedo preparar algo rápido. Abrió la nevera. Durante un segundo, olvidó que alguien más podía verla. Elvira vio el interior. Un poco de leche. Unos huevos. Pocas cosas más. Carmen se quedó mirando los estantes vacíos un instante demasiado largo. Luego sonrió, fingiendo energía. Tortilla para cenar. A Lucía le encanta. Me encanta, dijo la niña rápidamente. Las dos mintieron con tanta práctica que a Elvira se le encogió el corazón. Esa noche cenaron juntas en una mesa pequeña. Una de las mujeres más poderosas del país estaba comiendo una sencilla tortilla en un plato desgastado junto a una limpiadora y su hija. Y, por primera vez en mucho tiempo, una cena le pareció realmente humana. ¿Entonces conoció a alguien del grupo de mi padre?, preguntó Carmen mientras recogía los platos. Mi marido sirvió con Manuel Rivas, respondió Elvira. Siempre dijo que un hombre con ese apellido le había dado una segunda oportunidad. Carmen sonrió con tristeza. Mi padre ayudó a mucha gente. Pero los recuerdos no pagan alquileres. Al decirlo, miró sin querer los sobres de la mesa. Elvira lo notó. Antes de que pudiera preguntar, 3 golpes fuertes hicieron temblar la puerta. No eran golpes de visita. Eran golpes de alguien que cree tener poder. El rostro de Carmen perdió el color. Lucía también lo entendió. Mamá, no abras. Tengo que hacerlo. No. Si no abro, usará su llave. Elvira observó en silencio. Carmen caminó hasta la puerta y abrió apenas. Del otro lado apareció un hombre grande, con una chaqueta gastada y expresión dura. El administrador del edificio. Carmen. Ella intentó mantenerse firme. Señor Medina, pensé que vendría mañana. El alquiler tenía que estar pagado hace días. Lo sé. Hoy me descontaron horas del trabajo por la espalda, pero este fin de semana haré otro turno. El lunes tendrá todo. El hombre soltó una risa fría. Siempre hay una excusa. Empujó un poco la puerta y entró. Hay gente esperando un piso como este. Gente que paga. Tengo una hija, susurró Carmen. No tenemos otro lugar. Ese no es mi problema. Sacó un papel doblado y lo dejó sobre la mesa. 3 días. Carmen miró el aviso. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por favor. 3 días, repitió él. Entonces vio a Elvira. La miró de arriba abajo. ¿Tiene dinero para invitar gente pero no para pagar? Ella no. Quizá su amiga pueda ayudarla. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. Durante unos segundos nadie habló. Carmen se quedó inmóvil, intentando no romperse delante de su hija. Lucía corrió y la abrazó.
Y Elvira las miró. La mujer que horas antes no tenía bolso, teléfono ni forma de volver a casa, se sintió por primera vez realmente impotente. Pero algo cambió dentro de ella. La anciana perdida desapareció. Volvió la mujer que había levantado un imperio. Miró aquel aviso en la mesa. Miró a la madre y a la hija. Y tomó una decisión. Ya había visto suficiente, Part 3. La mañana llegó silenciosa. Una luz gris entraba por las cortinas finas del pequeño piso. En la calle ya se escuchaban motores, pasos apresurados y el sonido de una ciudad que empezaba otro día sin esperar a nadie. Doña Elvira abrió los ojos en el sofá. Le dolía la espalda. El viejo colchón hundido no se parecía en nada a su cama, preparada cada noche con sábanas impecables. Pero, curiosamente, había dormido más tranquila de lo que esperaba. No había alarmas de seguridad. No había empleados entrando y saliendo. No había reuniones. Solo una casa humilde donde una niña y su madre le habían ofrecido lo poco que tenían. Se incorporó lentamente. En la cocina, Carmen ya estaba despierta. Intentaba preparar algo caliente mientras se sujetaba la espalda con una mano. Cada pequeño movimiento parecía costarle. Lucía, vestida para el colegio, estaba cortando una tostada en dos partes exactamente iguales. «Toma, mamá», dijo dejando la mitad en un plato. «Come algo antes de ir». «No tengo hambre, cariño». «Tienes que comer». Carmen sonrió con cansancio. Aquella niña se preocupaba demasiado por cosas que una niña no debería cargar. Elvira se levantó. «Buenos días». Las dos miraron hacia ella. «Buenos días», respondió Carmen. «Espero que el sofá no haya sido horrible. Ahora tengo que irme, pero Lucía puede acompañarla hasta una parada antes del colegio». «No voy a ir a ninguna parada», contestó Elvira. Carmen se quedó confundida. La anciana miró el teléfono antiguo que estaba en una pequeña mesa. «¿Y usted tampoco irá a trabajar hoy?» Carmen soltó una pequeña risa nerviosa. «Me encantaría poder hacer eso, pero no puedo». Agarró su bolso. «Si falto, pierdo el trabajo. Si pierdo el trabajo, perdemos este piso. Así funciona mi mundo, Elvira». Su cuerpo le está pidiendo que pare. Mi nevera me pide que siga. La respuesta dejó un silencio incómodo. Elvira entendió algo en ese momento. Había personas que hablaban de sacrificio. Y había personas que vivían sacrificándose. Se acercó al teléfono. «¿Me permite?» Carmen asintió sin entender. «Claro, pero...» Elvira marcó un número de memoria. No llamó a un taxi. No llamó a emergencias. Esperó. Un tono. 2. Entonces alguien respondió. «Soy yo». La persona al otro lado empezó a hablar tan rápido que incluso Carmen pudo escuchar una voz alterada. Elvira cerró los ojos. «Roberto, deja de entrar en pánico. Estoy perfectamente». Su tono había cambiado. Ya no parecía la anciana confundida del autobús. Era una voz acostumbrada a dar instrucciones. «Estoy en Vallecas. Calle San Julián, número 42, tercero B». Escuchó unos segundos. «No. No quiero policía. No quiero ambulancias. Trae el coche». Otra pausa. «¿Y Roberto?» Su mirada se dirigió a Carmen y Lucía. «Tenemos invitadas». Colgó. El silencio llenó la cocina. Lucía fue la primera en hablar. «¿Quién es Roberto?» «Un hombre muy serio que se preocupa demasiado». Carmen frunció el ceño. «Elvira, no sé qué está pasando,
pero tengo que irme. Deme 20 minutos. No entiende. 20 minutos, repitió con calma. Si después quiere marcharse, no la detendré. Carmen miró el reloj. Luego miró a su hija. Algo en aquella mujer la hizo dudar. 20 minutos. Esperaron. Y aquellos 20 minutos parecieron una hora. Carmen caminaba nerviosa por el salón mirando el reloj. Lucía observaba por la ventana. Elvira permanecía tranquila, sentada en el sillón, como si ya supiera exactamente lo que iba a ocurrir. Cuando faltaban 2 minutos, la calle cambió. Primero fue un sonido lejano. Después, los vecinos empezaron a asomarse. Mamá. Lucía pegó la cara al cristal. Tienes que ver esto. Lucía, no tenemos tiempo para. Mamá, de verdad. Carmen se acercó. Y se quedó sin palabras. 3 coches negros entraban lentamente en la calle. Eran grandes. Elegantes. Demasiado fuera de lugar entre edificios antiguos y coches aparcados de cualquier manera. En medio iba un vehículo largo con cristales oscuros. Los vecinos salían a mirar. Algunos grababan con sus móviles. Madre mía, susurró Carmen. ¿Quién viene? Elvira se levantó. Mi familia. Carmen retrocedió. ¿Su familia? Antes de que pudiera preguntar más, llamaron a la puerta. 3 golpes. Firmes. Educados. No como los del administrador la noche anterior. Lucía abrió. Un hombre alto, vestido con traje oscuro, apareció en el pasillo. Tenía un auricular pequeño y una expresión tan seria que parecía imposible imaginarlo sonriendo. Pero cuando vio a Elvira, todo cambió. El alivio apareció en su rostro. Señora Salvatierra. Bajó ligeramente la cabeza. Nos tenía muy preocupados. Lo sé, Roberto. Elvira le tocó suavemente el brazo. Salí a caminar más de la cuenta. Su hijo viene desde Londres. La junta está alterada. Todos pensaban. ¿Estoy bien? Roberto miró alrededor. Vio el piso pequeño. Las ventanas antiguas. La mesa sencilla. Después miró a Carmen y Lucía. Estas personas. Elvira levantó la mirada. Estas personas me ayudaron cuando nadie más lo hizo. La frase fue suave. Pero la advertencia estaba clara. Roberto corrigió su postura inmediatamente. Mis disculpas. Carmen estaba pálida. Su mente empezaba a unir piezas. Salvatierra, murmuró. ¿Como el grupo Salvatierra? Lucía abrió los ojos. ¿Los de los hospitales? ¿La fundación? Elvira no respondió. No hacía falta. La mujer perdida del autobús ya no estaba. Frente a ellas estaba una de las empresarias más importantes del país. Carmen, dijo. Usted trabaja para la familia Montenegro, ¿verdad? Carmen tragó saliva. Sí. ¿Y tiene miedo de que la despidan? Necesito ese empleo. Elvira asintió. Curioso. Hizo una pequeña pausa. Porque el señor Montenegro dirige una empresa financiada por nuestro grupo. Y su casa está hipotecada con nuestro banco. Carmen abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Durante años he escuchado a personas hablar de respeto mientras trataban mal a quienes les hacían la vida más fácil. Elvira miró la bolsa con el uniforme de limpieza. Creo que ya es suficiente. Luego caminó hacia la puerta. Coja sus cosas. ¿A dónde vamos? Primero a desayunar. Lucía miró a su madre.
Carmen seguía sin moverse. No entiendo nada. Elvira sonrió ligeramente. Ayer usted abrió su puerta para mí. Miró hacia los coches esperando abajo. Ahora me toca abrir la mía. Bajaron juntas. Una escena extraña para todos los vecinos. Una multimillonaria. Una limpiadora. Una niña. Y varios hombres de seguridad caminando detrás. Al llegar a la calle, alguien más estaba mirando. El señor Medina. El administrador del edificio. El mismo hombre que la noche anterior había amenazado con echarlas. Al ver a Carmen, dio un paso adelante. Oye, Carmen. ¿Qué significa todo esto? Roberto se colocó delante sin levantar la voz. ¿Hay algún problema? Medina miró los coches. Miró a los hombres trajeados. Luego vio a Elvira. Y la reconoció. La seguridad desapareció de su rostro. No, ningún problema. Elvira bajó la ventanilla del coche. Señor Medina. Él se quedó rígido. Hablaremos pronto sobre este edificio. No gritó. No amenazó. Pero esas pocas palabras fueron suficientes. Después miró a Carmen y Lucía. Suban. Lucía dudó antes de tocar el asiento de cuero. Está bien, dijo Elvira con ternura. Aquí dentro hace calor. La puerta se cerró. Y por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que quizás el mundo no estaba completamente en su contra. Mientras el coche avanzaba, miró a la mujer frente a ella. ¿Por qué hace todo esto? Solo le dimos una taza de té. Elvira negó lentamente. No. La miró a los ojos. Me dieron mucho más que eso. El coche atravesó Madrid en silencio. Para Lucía era como estar dentro de otro mundo. Los asientos eran suaves, la temperatura perfecta y el ruido de la calle apenas entraba. Miraba por la ventana mientras los edificios pasaban uno tras otro, intentando comprender cómo la misma ciudad podía tener vidas tan diferentes. Unas horas antes estaba preocupada por gastar 5 euros. Ahora estaba sentada en un coche que probablemente costaba más que todo su edificio. Carmen permanecía callada. Tenía las manos juntas sobre las piernas, como si todavía tuviera miedo de tocar algo que no le pertenecía. Elvira lo notó. No tiene que sentirse incómoda. Carmen sonrió con tristeza. Es difícil. Llevo media vida limpiando lugares como este, pero siempre entrando por otra puerta. Aquella frase quedó flotando en el aire. Elvira miró por la ventana. Durante muchos años había creído conocer la realidad de personas como Carmen porque firmaba cheques para fundaciones y asistía a reuniones benéficas. Pero la noche anterior había aprendido algo distinto. Ayudar desde lejos era fácil. Mirar a alguien a los ojos era otra cosa. Después de varios minutos, el coche llegó a unas enormes puertas de hierro a las afueras de Madrid. Lucía levantó la cabeza. Parece un castillo. Las puertas se abrieron lentamente. Entraron por un camino rodeado de árboles antiguos, jardines perfectamente cuidados y fuentes donde el agua brillaba con la luz de la mañana. Carmen había visto casas grandes. Había trabajado en ellas. Pero aquello era diferente. No era solo riqueza. Era una historia construida durante generaciones. El coche se detuvo frente a una enorme residencia de piedra clara cubierta parcialmente por hiedra. Roberto abrió la puerta. Bienvenidas a la residencia Salvatierra. Elvira bajó primero. En cuanto pisó aquel lugar, parecía otra persona. No por orgullo, sino porque volvía a estar donde podía actuar. Lo primero es lo primero, dijo mirando a Carmen. Su salud. Dentro de la casa hacía calor.
Olía a madera, flores frescas y café recién hecho. Un hombre con un maletín médico esperaba en la entrada. Doctor Alonso, gracias por venir tan rápido. Por usted, doña Elvira, siempre. El médico miró a Carmen. Entonces usted es la paciente. Carmen negó automáticamente. No, no hace falta. Estoy bien. Intentó enderezarse. El dolor en su cara la traicionó. Elvira levantó una ceja. Carmen, ha pasado años cuidando casas ajenas. Permita que alguien cuide de usted durante unos minutos. La mujer no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no le estaba preguntando cuánto podía aguantar. Le estaba diciendo que descansara. Mientras el médico la llevaba a otra sala, Elvira miró a Lucía. Ven conmigo. La llevó hasta una cocina enorme. Había cocineros preparando alimentos, ollas brillantes y un olor que hizo que el estómago de Lucía sonara. La niña se avergonzó. Elvira fingió no escucharlo. Creo que necesitamos desayunar. Un cocinero se acercó. ¿Qué desea, señora? Elvira miró a Lucía. Todo. La niña abrió los ojos. ¿Todo? Tortilla, fruta, chocolate caliente, pan recién hecho. Hizo una pausa. Y churros. Lucía sonrió por primera vez sin preocuparse. Se sentó frente a una mesa más grande que toda su cocina. Pero lo que más la sorprendió no fue la comida. Fue que nadie le decía que tuviera cuidado. Nadie la miraba como si no perteneciera allí. Media hora después, Carmen volvió. Caminaba despacio, pero su rostro era diferente. Ya no estaba apretando los dientes para esconder el dolor. El doctor dice que tengo varias lesiones en la espalda. Se sentó junto a su hija. Dice que si sigo así, dentro de unos años podría tener problemas graves. Lucía agarró su mano. Mamá. Estoy bien, cariño. Pero esta vez no sonó convincente. Elvira dejó su taza de té. Entonces debemos hablar de su trabajo. Carmen bajó la mirada. Doña Elvira, agradezco todo esto, pero no puedo aceptar caridad. La respuesta hizo sonreír ligeramente a la anciana. Bien. Porque no estoy ofreciendo caridad. Carmen la miró confundida. Le estoy ofreciendo un empleo. ¿Un empleo? Sí. No puedo limpiar una casa como esta. El médico acaba de decir. Tengo suficiente personal de limpieza. Elvira se inclinó hacia adelante. No necesito otra persona que sostenga una fregona. Necesito a alguien que sepa cómo funciona una casa de verdad. Carmen no entendía. Lleva 20 años viendo errores que los propietarios nunca ven. Sabe cuando una habitación está bien preparada. Sabe cuando alguien trabaja correctamente. Sabe organizar, resolver problemas y cuidar detalles. Hizo una pausa. Mi encargada principal se jubila. Necesito una nueva responsable de la residencia. Carmen abrió los ojos. Yo no estudié para eso. Usted estudió 20 años en el lugar más difícil. Elvira señaló sus manos. Ahí está su experiencia. La habitación quedó en silencio. Tendrá un salario digno, seguro médico, vacaciones y una vivienda dentro de la propiedad mientras decide qué quiere hacer después. Carmen negó lentamente. No porque no quisiera. Porque no podía creerlo. No entiendo por qué me está dando todo esto. Elvira miró a Lucía. Porque ayer una niña que tenía casi nada decidió compartirlo todo. La emoción venció a Carmen. Se cubrió el rostro con las manos. Lucía la abrazó. Durante años,
aquella mujer había llorado en silencio para que su hija no la escuchara. Esa vez lloró porque, por primera vez, algo bueno estaba pasando. Entonces Elvira tomó una carpeta que Roberto había dejado sobre la mesa. «Hay otro asunto». Carmen levantó la vista. «El piso». «Exacto». La sonrisa desapareció un poco del rostro de Carmen. «El señor Medina no nos dejará irnos tranquilas. El señor Medina ya no tiene autoridad sobre ustedes». Carmen frunció el ceño. Elvira deslizó un documento sobre la mesa. «Esta mañana mi equipo contactó con el propietario del edificio». Lucía miró el papel. «¿Qué significa eso?» «Significa que el grupo Salvatierra compró el edificio». Carmen se quedó completamente quieta. «¿Compró nuestro edificio?» «Sí». Elvira respondió como si fuera lo más normal del mundo. «La calefacción no funciona. Las escaleras están abandonadas. Las familias viven con miedo. Eso va a cambiar». Miró a Carmen. «Y necesitaremos a alguien que supervise que esos cambios se hagan pensando en las personas que viven allí». Lucía sonrió. «¿Mi mamá?» «Exactamente». Carmen no encontró palabras. Toda una vida intentando sobrevivir. Y de repente alguien le estaba pidiendo que dirigiera. Pero entonces Elvira hizo algo inesperado. Miró la cadena que Lucía llevaba al cuello. «Hay una cosa que sí quiero pedir a cambio». Lucía tocó la placa de su abuelo. «¿Esto? ¿Puedo verla?» La niña se la entregó con cuidado. Elvira sostuvo el metal entre sus dedos. Sus ojos se humedecieron. «Manuel Rivas». Roberto se acercó y colocó una fotografía antigua sobre la mesa. Era una imagen en blanco y negro. Dos hombres jóvenes con uniforme militar aparecían sonriendo, llenos de polvo, con los brazos sobre los hombros. Lucía reconoció uno inmediatamente. «Abuelo». Elvira señaló al otro hombre. «Ese era mi marido». Su voz tembló. «La foto fue tomada 2 días después de que tu abuelo le salvara la vida». Pasó los dedos por la imagen. «Mi marido volvió a casa gracias a Manuel. Formó una familia. Construyó esta empresa. Tuvimos hijos. Nietos». Miró a Lucía. «Todo esto existe porque tu abuelo decidió no abandonar a alguien». Le devolvió la placa. «Ayer tú hiciste exactamente lo mismo». Lucía cerró la mano alrededor del metal. Y por primera vez entendió algo. La bondad también podía heredarse. Part 5. 6 meses después, el invierno volvió a Madrid. Pero esta vez el frío no entraba por las ventanas. En una pequeña casa dentro de la finca Salvatierra, la chimenea estaba encendida y el olor a comida casera llenaba cada rincón. No era una mansión. Carmen nunca quiso eso. Después de tantos años limpiando casas enormes donde nadie parecía realmente feliz, solo quería un lugar tranquilo. Un hogar. Estaba sentada en un sillón junto a la ventana, revisando unos informes en una tablet. Su vida había cambiado de una forma que todavía algunas mañanas le costaba creer. Ya no llevaba un uniforme de limpieza. Ya no escondía el dolor de espalda para que nadie pensara que era débil. Ahora coordinaba equipos, organizaba horarios y se aseguraba de que cada persona que trabajaba bajo su responsabilidad fuera tratada con el respeto que ella tantas veces había necesitado. Porque Carmen nunca olvidó de dónde venía. Y precisamente por eso hacía tan bien su nuevo trabajo. La puerta se abrió de golpe. «Mamá». Lucía entró corriendo con la cara roja por el frío. Llevaba un abrigo grueso y el uniforme de su nuevo colegio. Uno que meses atrás parecía imposible. «¿Qué pasó ahora?», preguntó Carmen sonriendo.
Saqué la nota más alta en el trabajo de historia. Levantó una carpeta con orgullo. Era sobre el abuelo Manuel. La sonrisa de Carmen cambió. Se volvió más suave. Más profunda. A él le habría encantado verlo. Lucía tocó la placa militar que todavía llevaba colgada. Nunca se la quitaba. Aunque ahora tenía ropa nueva, una habitación bonita y más oportunidades que antes, había cosas que no quería cambiar. Porque esa vieja pieza de metal le recordaba quién era. También Roberto me dejó conducir el carrito del jardín. Carmen levantó una ceja. Espero que muy despacio. Más o menos. Lucía. La niña sonrió. Vale, vale. Despacio. Las dos rieron. Una risa sencilla. Una de esas que antes casi no tenían espacio entre facturas, cansancio y preocupaciones. Lucía fue a lavarse las manos. Desde la ventana de la cocina podía ver la residencia principal iluminada a lo lejos. En la biblioteca estaba doña Elvira, sentada en su sillón de siempre, leyendo. Los domingos cenaban juntas. Ya no como una empresaria poderosa ayudando a una familia necesitada, sino como una familia que la vida había unido de una manera inesperada. Hablaban del colegio de Lucía, de los proyectos de Carmen, y también del antiguo edificio de Vallecas. Ese lugar que una vez estuvo lleno de frío y miedo ahora tenía calefacción, paredes arregladas y familias que ya no temían abrir la puerta cuando alguien llamaba. El señor Medina había desaparecido de sus vidas. Pero lo importante no era eso. Lo importante era que muchas otras personas habían dejado de sentirse invisibles. Lucía terminó de lavarse las manos. Al meterlas en el bolsillo encontró algo. Una moneda. Era una moneda pequeña que guardaba desde aquel día del autobús. No era exactamente la misma. Aquellos 5 euros se habían ido para siempre. Pero para Lucía esa moneda representaba el mismo momento. La sostuvo entre sus dedos. La mayoría de personas habrían dicho que una moneda no cambia nada. Que es demasiado poco. Que no sirve para arreglar problemas grandes. Pero ella sabía la verdad. A veces no es el valor del dinero lo que cambia una vida. Es la decisión que tomas cuando ese dinero es lo único que tienes. Una niña con 5 euros no podía comprar una casa. No podía curar una espalda lesionada. No podía arreglar un edificio entero. Pero pudo recordarle a alguien que todavía existía la bondad. Y eso había sido suficiente para empezar todo. Lucía, la cena. Llamó Carmen. La niña lanzó la moneda al aire. La atrapó. Sonrió. Y volvió a guardarla. Cuando entró al comedor, vio a su madre preparando la mesa. Segura. Tranquila. Feliz. Durante mucho tiempo habían pensado que sobrevivir ya era suficiente. Pero ahora estaban aprendiendo algo nuevo. También tenían derecho a vivir. Esa noche, mientras el viento frío golpeaba los árboles fuera de la casa, dentro había calor. No solo por la chimenea, sino porque 3 generaciones, 3 historias y 2 familias diferentes habían quedado unidas por una sola decisión. La decisión de una niña que vio a una desconocida sufrir y pensó: no puedo dejarla sola. Porque al final, los actos más grandes no siempre empiezan con millones. A veces empiezan con una mano extendida. Con un asiento compartido. Con una taza de té. O con 5 euros entregados en un viejo autobús de Madrid. O otro y así dejamos a Lucía. Ya no esperando sola en una parada fría de Madrid. Ya no preocupándose por si una pequeña moneda sería suficiente para llegar al día siguiente. Ahora estaba en un hogar donde había calor, esperanza y una nueva oportunidad.
Pero aquella moneda que guardaba en su bolsillo seguía recordándole algo importante: nunca fue el dinero lo que cambió su destino. Fue la decisión de ayudar cuando nadie más quiso hacerlo. A veces pensamos que para cambiar una vida necesitamos tener mucho dinero, mucho poder, muchas oportunidades. Pero una niña de 12 años demostró que, en ocasiones, un pequeño acto de bondad puede llegar mucho más lejos de lo que imaginamos. Porque aquel día, Lucía no vio a una mujer rica. No vio un apellido importante. No vio lo que podía recibir a cambio. Solo vio a una persona que necesitaba ayuda. Y eso fue suficiente. Quizá alguna vez tú también viviste un momento así. Quizá alguien apareció cuando más lo necesitabas. O quizá fuiste tú quien hizo algo pequeño sin saber cuánto significaría para otra persona. Si esta historia llegó a tu corazón, me encantaría saber desde dónde la estás escuchando. Déjalo en los comentarios. Leo cada mensaje. Y si quieres seguir descubriendo historias de personas comunes que esconden actos extraordinarios, puedes suscribirte y acompañarnos en el próximo relato. Gracias por compartir este momento conmigo. Nos vemos en la siguiente historia.